Hoy en día 30 euros te dan para cenar en un restaurante o ir a ver un espectáculo. Todo está carísimo, pero ¿cómo te quedas si te digo que por esos mismos 30 euros puedes pasar una noche en un crucero con todo eso incluido? El crucero más barato del mundo. Con comida ilimitada, actividades ilimitadas y que encima te lleva hasta las Bahamas. Hace poco estuve en el crucero peor valorado del mundo. Este es el más barato. Empieza la aventurilla. Las aventurillas de Rubén. Edición Cruceros. Sinceramente me parece una locura que el crucero salga desde Miami. Se llama Villa Margarita en el mar, donde siempre son las 5 de la tarde. Por fuera el crucero se ve un poco cutre, pero tampoco se ve tan mal. A ver por dentro. Así que nada, nos fuimos directos al control de seguridad y ya nos encontramos con los primeros problemas. $113 por persona. Vale. Son como prepagando las propinas. Vale, ok. ¿Y qué tal este crucero? ¿Es la primera vez que venimos? Yo honestamente, yo nunca me he montado. Algunas personas aquí vienen unas 3 o 4 veces. Vale. Es diferente, Vale. es chiquitito. Last time we came here, there was no extra charge. Los otros pasajeros se quedaron discutiendo por los $130 que no ponían ningún sitio que teníamos que pagar. Pero nosotros nos fuimos con ilusión a explorar el crucero. Hello. En la entrada había una chancla enorme y muchos loros. Bueno, y más malas noticias. Bueno, no tenemos la habitación lista, nos han dicho que tenemos que esperar una hora. Y como no queríamos esperar simplemente mirando las nubes, he aprovechado y vamos a hacer un pequeño desayuno, ¿no? Un pequeño entrante. Gelatina de naranja, gelatina de fresa, unos trozos de melón, chocolate y una galleta. De momento pasa una cosa, y es que nos han sablado como 100 y pico euros de propinas que no ponía en ningún lado que se tenían que pagar. No empieza bien, chicos. Siendo sincero, no empieza bien. Pero bueno, vamos a ver si la habitación lo compensa un poco. Bienvenidos a nuestra humilde morada, chicos. Vamos a hacer el tour bastante rápido porque el barco está a punto de salir. Ya hay una fiesta, entonces... Hello. Yes, everything perfect. Él es Kerrawan. Es nuestro nuevo amigo, por cierto. Como ya tengo mucha experiencia en cruceros, pues sabía que el agua nos cuesta unos $5 por botella. Por lo que antes de venir a la habitación hemos aprovechado y como hemos estado un ratito ahí esperando, me he traído un vaso con zumo de mango. Y chicos, sorprendentemente, tenemos una ventana. Las vistas de la ventana ahora mismo la verdad es que no son nada del otro mundo. Estamos literalmente en el puerto. Pero bueno, está bastante bien. Tenemos también unos asientos que me parece increíble. O sea... Imaginaos por aquí y tal, mirando por la ventana, tomándonos nuestro zumito de mango. Tenemos un cajón. Ya tenemos cosas. No había nada. La cama. La cama es bastante épica. ¿Nos están llamando? Vale, pensaba que nos estaban llamando. Las paredes no son muy gruesas. No pasa nada. La cama. Tiene algo bastante... especial, y es que tiene como figuritas de loros. No sé qué obsesión tienen con los loros en este crucero, pero aquí tenemos un loro, aquí tenemos otros loros. Había loros en la entrada y hay loros pintados en la proa del crucero. Ojalá tuviera una camiseta hawaiana de loros, pero chicos, no es el caso. Esperemos que no pase lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla de la televisión, que eso sería que hay un incendio en un crucero. Pero en caso de que pase tenemos... chalecos salvavidas. Y vamos a ver el lavabo, chicos, que aún no lo he visto. Bastante bien. Grande, espacioso, con una bastante buena ducha. Lavabo, decente. Champú y acondicionador. Y no sé por qué os estoy diciendo tanto detalle. Vamos a comprobar si la cama está bien. Chill. Vamos a la fiesta. Pero qué locura de fiesta aquí montada. Hemos salido a la prensa y está todo el mundo bailando. Es como que la fiesta ya ha empezado, me da mucha vergüenza. Hay mucha gente, es como que hay... Y mirad las casas, las mansiones que tenemos al lado, es que estamos en Miami. O sea, posiblemente esta sea la casa de Brad Pitt. Ahí podéis ver que está la mía. Me la compré el otro día. Una de mis 10 casas que tengo por ahí, chicos. No tiene sentido nada de lo que está pasando hoy, ni dónde estamos. Que no voy a ir, me da mucha vergüenza, no voy a ir. La canción que bailaba tiene copyright, así que os voy a meter una canción sin para que podáis reíros de mi baile durante más rato. Una cumbia fronteriza. Otro loro.
Y volviendo a la habitación después de la fiesta, pasó una de las cosas más raras que me han pasado nunca. Nos llamaron a recepción y nuestra experiencia en el crucero más barato del mundo iba a cambiar por completo. Hello. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Ruben. I like your adventures. Really? Yes, like sushi. Sushi, yeah, we love sushi. Okay. We're gonna have one. We're gonna make a reservation for you. Okay. And I'll send you a bottle of wine and then. Thank you so much. Hello. Hello, Anna. Called Anna. Hello, nice to meet you. So tonight we'll be having a great show. So what I'm gonna do, I'm gonna sit you at the front. Okay, As true. soon as you're done, just let me know. Calls from Anna Banana. Perfect, it's perfect. Thank you so much. Efectivamente, como habéis oído, el jefe del barco se había visto alguna aventurilla y nos iba a cambiar la vida dentro del crucero. Así que nos toca actualizar nuestra lista de actividades y nos vamos corriendo a ver nuestra nueva habitación, porque sí, nos la han mejorado. Chicos, me temo deciros que, quitando el hecho de que tenemos un elefante con ojos toalla, la habitación es exactamente igual, pero con 2 camas y un secador. Nos hemos hecho muchas expectativas. Voy a haceros un tour del barco. El tour lo empezaremos desde la planta más baja e iremos hasta la planta más alta. Lo que vamos a ir rápido porque tampoco es tan grande el crucero. Aquí tenemos el monumento principal del crucero, chicos. La Gran Chancla. Empezamos aquí el tour. Vamos a ir a las zonas más interesantes, las tengo marcadas. Si me veis así como un poco mareado, es básicamente porque hay unas olas tremendas, el mar está revuelto y el barco se está moviendo una completa barbaridad. Hay algo bastante interesante que la verdad nunca me había imaginado que podía estar en un crucero, y es que, chicos, sí, tenemos una iglesia. Está aquí el niño Jesús y hay una Biblia. Extraño. Por raro que suene, tienen un salón de tatuajes. No me voy a hacer ningún tatuaje, pero podría. En un crucero. Y como no, te puedes tatuar un loro. Os gustan mucho los loros aquí y a mí también. Tenemos una buena zona con sitios para sentarse, música en directo y vistazos al mar. Aquí tenemos el mejor restaurante de todo el crucero, chicos. Es un sushi en el que mañana vamos a comer. Así que esto lo vemos mañana. Aquí está la primera piscina del crucero y ahí atrás tenemos el gimnasio. Hay que mantener la potencia del campamento para gordos. No podemos perderlo todo comiendo en los buffets del crucero. Y aparte del gimnasio, hay una zona de descanso que también está bastante. Y después del duro entreno que nos hemos pegado, estamos completamente agotados, pero tenemos una zona de relax perfecta, señores. Con vistas al mar. Y ya por último, en el deck más alto de todos, tenemos el nightclub. Vamos a verlo. Bueno. Me da a mí que hoy no hay mucha fiesta, ¿no? Pura cumbia fronteriza. Y señores, ha llegado el momento del show. No sé de qué es el show, pero bueno, tenemos los mejores asientos de todo el auditorio. Nos los han regalado, tenemos asientos VIP, así que dabutis, vamos para adentro. Entramos, nos recibió la gran Anna Banana, nos llevó a nuestros asientos VIP y conocimos a una señora increíble. Se llamaba Amy y era su 10ª vez en este crucero. Quiso que le hiciéramos una entrevista súper interesante y eso hicimos, pero no se grabó el audio. Así que el objetivo a partir de ahora en este crucero no va a ser otro que volver a encontrar a Amy. Vale, chicos, ya vamos a entrar en la habitación, pero vemos que tenemos 2 cartas. Pone que es urgente, con corazones. Estás invitado a unirte a nuestra exclusiva clase de mixología. Saludos, Ana Banana Cruz. Tenemos otra carta más. Mr. Rubén Holgado, me gustaría invitarte de manera privada a nuestra preview VIP de nuestra subasta de arte. Además nos regalaron unas fresas y un cava que parecía ser catalán. Blanc de Blancs, Duc de Balmer, Brut. Esto solo iba mejor. Así que fresas para dentro y a dormir, que mañana será otro día. Buenos días. Hoy es un día entero de viaje en el mar. Estaremos todo el día navegando para llegar mañana a las Bahamas. Y yo me había organizado un plan, que era básicamente ganar al crucero. Es decir, recuperar más dinero del que habíamos gastado por venir aquí. Visto lo visto, estamos más o menos ya recuperándolo, solo porque nos están empezando a regalar muchas cosas. Cosa
que obviamente no tenía planeada, pero bueno, que nos vamos a pegar el desayuno de nuestra vida. Para desayunar en el crucero tenemos como 3 o 4 opciones. Hemos escogido hoy la del buffet, pero creo que es donde podemos comer más. La tortilla, no había tortilla de patata, me he pedido tortilla de cebolla, no me preguntéis por qué. Vamos a hincar el diente a ver cómo de bueno está. Antes de probar el desayuno, miré a mi alrededor a ver si de casualidad estaba Amy, pero no hubo suerte. Entonces hoy el objetivo es intentar encontrarla por todo el crucero y repetir la misma entrevista que le hicimos ayer. Si no la encontramos en todo el día, tenemos una última opción. Hoy por la noche es la fiesta de Blanco y nos dijo que fuéramos y que ella estaría. Entonces si no la encontramos durante el día, la encontraremos allí por la noche. A ver la tortilla. Esto es lo primero de todo. Muy bueno. Por cierto, esto es una salchicha turca. Es lo más raro que había en el buffet, yo creo. Vamos a probarlo. Está frío y no me gusta. Uf. Como desayuné demasiado, mi intención era ir al gimnasio, pero de camino a cambiarme la ropa, me encontré otra vez a Ana Banana por los pasillos, y nos invitó a una actividad súper exclusiva con los VIP del crucero, y también nos regalaron otra botella, esta vez de vino. Y menos mal que no bebo, porque si no este vídeo hubiese estado en peligro. Bueno, corrí un rato en la única máquina que quedaba libre, y me mareé del movimiento del barco, así que muy a mi pesar, me tuve que ir a la piscina. Íbamos a ir a la piscina a relajarnos después del gimnasio, pero está bastante llena. Vamos a ver si está el jacuzzi libre. Lo que lo dudo. La última opción era la piscina de adultos, pero era de agua salada, que no me gusta, y además estaba congelada. Chicos, hemos hecho unos amigos de la piscina. What's your name? Bob Walchuk. And yours? John. Nice. Where are you from? Pottsville, Pennsylvania. Nice. First cruise? It's about my 6th. What do you think of the cruise? Oh, I actually like it. A lot of people say not a lot of good stuff about the ship, but Okay. I think it's great. The food's not the best, but other than that, everything else has been awesome. That's cool. Nos despedimos porque llegábamos tarde a la subasta de arte, pero John me dijo de vernos luego porque había un torneo de pickleball. Así que tenemos un nuevo amigo y una nueva actividad más. Thank you. Amazing. Enjoy. Thank you so much. You're very welcome. Thank you. Enjoy. Estoy muy incómodo aquí, o sea, no sé qué pinto aquí y no vamos a pujar por nada. Una vez más, por decir que sí a todo, había acabado en una situación incómoda. Pero bueno, ya que estábamos, tenía que parecer que teníamos el dinero para comprar algún cuadro, ¿no? Like the starting bid. That one over there has a recommended opening price of just over 150,000. Okay. Vale, chicos, ha dicho que vale 150.000 euros el cuadro. Como mínimo, me iría. Pero no sé cómo irme. Entonces yo creo que nos vamos a tener que quedar en la subasta. Va a ser muy incómodo. Qué locura. Por suerte no compré nada sin querer y pudimos irnos. El escape ha sido un éxito, chicos. No nos hemos gastado 150.000 euros en un cuadro. Y nos fuimos corriendo a la clase de mixología. Y cuando vi que era en un bar, tuve un mal presentimiento. Bueno, chicos, no sabía una cuestión de mixología era de beber. Yo no bebo. Me voy a emborrachar. Okay, guys, welcome. Thank you for joining me. What's going to be happening? We're going to be making 4 drinks today, okay? Remember, 2 hands. Brindis, chicos, me da vergüenza hacerlo con ellos. Yeah. So tonight you got to come and see us because none of you came drinking last night. Está duro esto, ¿eh? Sabéis que no bebo, Normally what happens? pero hoy hay que hacer una excepción. Thank you. No pasó mucho tiempo hasta tener otra copa más delante. Y después de remover un poquito y una clase de ciencias, ¡pum! La tercera. Esta me la tuve que beber entera porque el bartender me obligó a probar la cereza de dentro. Pero mi táctica de dar solo un sorbo en cada cóctel me funcionó con los otros 2. Y también con el último. Y nos fuimos corriendo y en plena forma a ganar el torneo de pickleball del crucero. Like tennis, and it doesn't land in the kitchen. You want to get it in. Como era mi primera vez jugando a pickleball, John me dio unas clases para poder ir preparado a ganar el torneo. Digamos que no empecé muy lúcido, pero no tardamos mucho en pillarle el truquillo. Nice. Let's go. Let's go. Eso sí, pensaba que mi pareja iba a ser John, pero John ya tenía equipo. What's your name? Rio. Rio. I'm Ruben. Luel. Ruben. Double R. Oh, Rorel. Yeah. Okay, cool. What do you think of this cruise?
It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Okay, but It's your we- first cruise. Second cruise. Second cruise, what you think? It's okay. Yeah, it's okay. Do you want to play with me? Yeah, I'm playing. Okay, I'm good deal. finna do our thing out here. Okay. What? We finna do our thing out here. Stop playing. Let's do it, let's do it. We have to win this. Oh yeah. We gonna win. We gonna We win. gonna win. Vale, creo que mi compañero no ha jugado nunca al pickleball porque le están enseñando a jugar, así que estamos en las mismas. Pero no pasa nada, confío en Río, chicos. Confío. Vamos a perder. El primer partido del torneo fue el de Johnny, su novia o hermana, creo que era su hermana, pero no lo sé. Efectivamente ganaron, y ahora nos tocaba a nosotros. Pero la cosa no pintaba bien. It's okay, it's okay. You ready? Let's go. Phone up. Oh, let's go. Stop playing. Pero no sé qué pasó, que de repente nos empezó a entrar todo. You're the pickleball king, bro. Oh, my mama, I already know. Río se había vuelto el rey del pickleball. Stop playing. Stop playing. Stop playing. We do this. We do this. Hey, Big Rio, stop playing, man. Let's go. Hey, tell him stop playing with me. Nos hemos pasado a la siguiente ronda, next round. En las semifinales nos tocó jugar contra unas señoras que se habían traído sus propias palas y pelotas, y empezamos maravillosamente bien. Y aunque empezamos fatal y eran muy buenas, no sé ni cómo conseguimos remontar. One more and we win. Bueno, realmente sí que sé cómo. Río le estaba dando a la bola desde una zona desde donde no se puede dar. Entonces, técnicamente hicimos trampas. Pero bueno, nadie nos dijo nada. That's game. That's game. Game. You did good. So I believe it. I believe it. I believe I got lucky. You gave me. You took it easy on me. I really did. Good game. We were reading like it was a Empieza la final. Let me see that. That's the final. Empieza esto, let's go. Yeah. Empezamos bien, pero se complicaron las cosas. Let's go. Damn. Damn. Hasta que el crucero de repente empezó a tener turbulencias y los maestros empezaron a fallar y nosotros a marcar puntos. Vale, chicos, punto de partida. Game point. Aquí se decide Game todo. point. Vamos a empate. Ok. Game point. Let's go. Yeah. This game. This game. Stop playing. Hey, we the pickleball kings around this mug. Stop playing. Good game. Good game. Good game, y'all. Good game. Good game. Good game. Y después de ganar a todo el crucero con Río, el rey del pickleball, llegó el momento de nuestra actividad secreta con los VIPs. Hello. Nice to meet you. Hello. I'm Joe. I'm Ruben. Nice to meet you. What is it? Ruben. Ruben, oh. Yeah. From Spain. No sé por qué saludé a todos uno a uno, pero bueno, hemos hecho aún más amigos, supongo. I'll let you guys work first. Oh, thank you. Exclusive, huh? Qué locura estar entrando aquí. Estamos yendo a no sé dónde, pero no puede entrar nadie. Esto creo que es donde duerme toda la tripulación. Creo que vamos a ir al panel de mandos. Hello. Thank you. Excuse me, we cannot make videos. Bien. Bueno, bien, el plano arruinado, no se podía grabar, pero básicamente nos enseñaron el panel de mandos del barco y el capitán respondió algunas preguntas. Y bueno, fotos sí que se podían hacer, así que disfrutad de las mejores fotos que veréis en todo el canal. Como veis, chicos, me he puesto guapo. No era mi plan vestirme así en este vídeo. Este outfit lo tenía preparado para uno de los próximos vídeos que vamos a grabar, en el que vamos a ir a la ciudad solo para jubilados. Pero bueno, se ha dado la ocasión, nos han invitado al mejor restaurante de todo el crucero. Vamos a cenar sushi, así que me he tenido que arreglar un poquito. Vamos para allí. Me sabe un poco mal en realidad, o sea, es como que, no sé, me sabe mal que me inviten a las cosas. Pero bueno, ya que estamos, pues lo aprovechamos, ¿no? Tampoco vamos a negar un sushi gratis. Chicos, no me gusta el sushi. ¿Se imagináis? No sé qué pedir, sinceramente. What do you recommend us? Como soy malísimo escogiendo comida, la chica me recomendó lo mejor y empezaron a llegar los platos.
Thank you. Nos ha dicho que le pongamos un poquito, que pica mucho. Muy buena pinta la sopa de miso, chicos. Soy muy fan de la sopa de miso. Ahora es cuando no me gusta, os imagináis, no. Está muy buena, ¿eh? Está muy buena, ¿eh? How's everything? Perfect. Hi there. Hi. I'm just checking how's everything so far. It's perfect. There you go. Hi, yeah. Enjoy. And tomorrow? Okay, perfect. Enjoy. Okay. Bye. Thank you, bye bye. Es lo mejor, va a venir de vez en cuando. Es todo espectacular, chicos. ¿Sabéis que me gustaría que viniera de vez en cuando también, no? Amy, que de momento no la hemos visto desde ayer el espectáculo. Pero bueno, si no la encontramos, la encontraremos hoy a la noche en la fiesta de Blanco. Vale, chicos, nos han traído un bol de arroz con carne que tiene una pinta espectacular también. Vamos a probar la carne. Bueno, lo vamos a probar todo junto. Y ahora nos traerán el sushi. El sushi yo creo es lo mejor. Pero el bol de carne, la verdad, que tiene bastante buena pinta. Estamos de lujo en este crucero, ¿eh? Pero estamos muy de lujo. Sí que es verdad que no hay tantas cosas para hacer como en el otro crucero en el que fuimos, en el que literalmente teníamos toboganes. Pero bueno, mañana en las Bahamas tenemos una excursión bastante rara y parece que entretenida. A ver qué tal eso. La comida ahora ha mejorado, la verdad. Perfect. Thank you so much. Pues nada, chicos. Ha llegado el sushi también. Vamos a hincarle el diente a estos señores. Esto es sushi de... Me ha matado el picante de antes, ¿eh? Perdón. Este sushi es de atún y este sushi es de salmón. No sé mucho más. Con cosas. Así que... Muy bueno. Pica mucho. Pero está bueno. La realidad es que por muy bueno que sea el otro, yo soy fan del atún. No sé vosotros qué pensáis, decidid en los comentarios si sois Team Atún o Team Salmón. Yo creo que Team Atún siempre va a ganar. Y nada, nos acabamos esto y nos vamos a buscar a Amy. Chicos, tengo una mala noticia. No tenemos nada blanco que llevar. Lo único blanco que he encontrado es el albornoz. Así que supongo que tendremos que ir así a la fiesta. Vale, es broma. Sí que tengo una camiseta. No sé qué estoy diciendo, vamos a la fiesta, chicos. A ver si encontramos a Amy. Bueno, vamos a investigar, a ver si está. Es que no veo nada, es una locura. Ha hecho la mía, ha hecho la mía. Señores, buenos días desde las Bahamas. Estamos oficialmente en las Bahamas, chicos. País número 30 visitado. Chiclín, a ver qué tal. Tenemos una experiencia un poco rara ahora mismo. Últimamente vamos a ir a una isla de cerdos. Tuvimos que coger un barco para que nos llevara hasta la actividad y desde ahí vimos a todos los cruceros anclados. Ya que no adivináis cuál es el nuestro. Sí, ese, el pequeñito. Pero bueno, después de media hora surcando los mares, llegamos a una isla. Bueno, estamos en una isla creo que privada y ahora tenemos 3 horas hasta que vengan los cerdos, así que vamos a investigarla. Para empezar con el tour, esto es el muelle. Toda isla privada necesita un muelle para entrar, si no, pues no sé cómo entramos. Tenemos un faro, mucha gente en un barco haciendo snorkel, unos lavabos ahí atrás. Hay un restaurante con comida, hay una playa y agua muy fría. Hay un ermitaño, chicos. Y tenemos hamacas, así que nos vamos a quemar y nos vamos con los cerdos. Pues nada, chicos, tenemos un hijo. What's his name? No name? Paco. Paco. Hice muchos amigos cerdinos, pero a la gente le daba miedo el cerdo más viejo de todos, así que como medio pena le di toda mi comida y un poquito de cariño. Y sinceramente, no es por ser negativo, ni mucho menos, pero la verdad es que me esperaba más de las Bahamas. Pero bueno, vamos a por lo que habíamos dejado a medias. ¿Qué pasó con ella?
veis, bailo horrible. Pero Amy me obligó a bailar y creo que también me obligó a pasármelo un poquito mejor. Habíamos conocido a mucha gente en el viaje. Y es curioso, como todos, a su manera, estaban viviendo el crucero al máximo. El barco era posiblemente el más barato del mundo y podrían haberse pasado los días quejándose. Pero en vez de eso, Amy lo había repetido 10 veces. Cuando me lo dijo la primera vez, la verdad es que no lo entendí muy bien, pero aquí lo entendí. Y es que no es el crucero, ni tampoco el destino. Lo verdaderamente importante es simplemente cómo decides vivirlo. And let me tell you something, you have to dance and you gotta have a good time, because life is short, baby. Well said. Si te ha gustado este vídeo, mira este otro en el que me voy al crucero de la caca. Sí, el mismo que salió en el documental de Netflix. Haz clic aquí para verlo. Nos vemos en la próxima aventurilla.